Bueno, el tema que preparé el día de hoy es sobre la norma mexicana sobre radioreceptores Ivo. Eh, lo interesante de esto es que en los últimos meses se ha hablado mucho del tema, sobre todo del tema de radioreceptores. Y pues antes de comenzar a platicar lo que hemos realizado con respecto al ahora proyecto de norma mexicana de receptores IVOC o IVOC, quiero mencionar algunos puntos que considero importantes sobre los receptores, tanto analógicos como digitales en nuestro país. Tenemos varios años hablando del estándar o los estándares de transmisión de radio digital. Sin embargo, uno de los componentes del proceso de comunicación del que poco se ha tratado en conferencias es el de los receptores, de los radioreceptores en este caso. Y en las ocasiones en las que se habla de él, pues es de que no se encuentra en los canales tradicionales de distribución, ¿no? Como son las tiendas de productos electrónicos y las tiendas departamentales. Incluso debo de confesarles que cuando vamos a la convención de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Estados Unidos, la NAB, que se realiza cada año en Las Vegas, y como ustedes saben, se expone lo más relevante de la industria de la radio y la televisión, pero del mundo, ¿no? Con una visión orientada hacia Norteamérica, pero finalmente existen conferencistas y panelistas y expositores de todo el mundo. Bueno, yo cuando llego a Las Vegas, pues una de mis visitas obligadas es ir precisamente a las tiendas de productos electrónicos para conocer sobre la oferta de radioreceptores en general, pero particularmente de sintonizadores digitales, ¿no? De sintonizadores iVoC. Mi experiencia es distinta cada año. Existen ocasiones que sí hay radioreceptores digitales en los escaparates de las tiendas antes de que inicie la convención. Ya después, yo creo que como comentaba, pues los ingenieros de todo el mundo, bueno, todos queremos llevarnos un radioreceptor, ¿no? Pero también hay épocas en las que no me es posible encontrarlos en los estantes. Y bueno, si eso pasa en los Estados Unidos, creo que no estoy cometiendo ninguna indiscreción. Cuando vamos a las tiendas aquí en nuestro país, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es el lugar fuera de Estados Unidos, o la ciudad fuera de Estados Unidos, donde más estaciones iVoC al aire hay, pues tampoco nos es posible encontrarlos de una manera muy fácil, ¿no? Y esto, bueno, independientemente de lo que sucede en las ventas o distribución a través de Internet, que ahora con la pandemia que estamos viviendo, pues ha modificado la forma en que adquirimos productos para hacer muchas de las compras en línea. Y como les comentaba, esto también sucede con los radios analógicos. He escuchado que en ocasiones se menciona que no es fácil encontrar radioreceptores analógicos. Uno pensaría que ante la evolución tecnológica, los fabricantes habrían abandonado su construcción. Lo que le puedo comentar es que sí hay producción de radios analógicos. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a la Convención de Electrónica de Consumo, o CES, que se realiza también en Las Vegas a principio de cada año. Y bueno, aquí les comparto algunas imágenes. El CES es la convención más grande que se realiza en Estados Unidos, que se realiza en Las Vegas, precisamente sobre productos electrónicos. Asisten alrededor de entre 160,000 y 180,000 personas, ¿no? Lo que nos comentó el año pasado el presidente de la NAB. La convención de la NAB es la segunda más grande que se realiza en Las Vegas. La primera, como les comento, es esta del CES, que nos comentó el presidente de la NAB. Es que sí, el CES es la número uno en asistentes, pero la NAB es la número uno en el monto de las transacciones comerciales que se realizan, ¿no? Muchos de los asistentes al CES, pues lo que vamos es precisamente a ver hacia dónde va la tecnología, ¿no? Y en este sentido, bueno, grande fue mi sorpresa al recorrer las áreas de exhibición que muchos de ustedes conocen, porque se realiza también en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Esto es un poco más grande porque además se agrega el Sands Expo y los salones de varios hoteles como el Venetian, ¿no? Entonces, ahí junto con el mismo piso donde podemos ver
pues los autos autónomos, los asistentes de voz, los drones, todos estos automóviles que se manejan solos, que ahora están muy de moda, que los podíamos ver independientemente de estacionados en el piso de exposiciones, los podíamos ver recorriendo las calles de Las Vegas. Ahí también en el área donde pues ahora muy de moda también los robots, ¿no? Podíamos ver robots de todo tipo. Pues también se exponen receptores, y receptores de todo tipo, desde algunos que tienen un aspecto antiguo o vintage, algunos como las radiograbadoras que vimos en los 80s o en los 90s, otros radios, digamos, más orientados hacia los jóvenes, como más coloridos. Por supuesto, también radios digitales, radios para automóviles, una gran cantidad de fabricantes, como les comentaba, de radioreceptores ahí en el piso, como les comentaba, la feria de la electrónica. Podríamos también ver muchas ofertas de apps, ¿no? De desarrollo de apps. Incluso hay stands de fabricantes chinos o de empresas chinas que dicen, tienes una idea, nosotros te lo diseñamos y nosotros te lo producimos, ¿no? Entonces, como les comentaba, en ese mismo piso podemos encontrar todos los receptores, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no los encontramos en los escaparates de las tiendas? Y yo considero que esto puede deberse a varias razones. Y una de ellas es porque el inventario no se mueve a la misma velocidad con la que se mueven, por ejemplo, un lote de teléfonos celulares. El espacio en el aparador cuesta dinero, es decir, en las tiendas, los vendedores dicen, este espacio me debe de producir tanto dinero al mes o al trimestre, y si no deja ese dinero, si el producto no se mueve, pues simplemente lo quita, ¿no? No es que no exista, simplemente no está, ¿no? Pero lo contrario sucede con otros productos. Por ejemplo, lo vemos con los productos de Apple. La gente se forma, incluso por muchas horas, al lanzamiento de un nuevo producto. Y la gente sale orgullosa en las manos con ese producto, mostrándolo, que fueron los primeros en haberlo cumplido, en haberlo adquirido, perdón. Y bueno, otra de las razones también que nosotros estamos viendo es que puede deberse a que ya desde hace tiempo los radioreceptores vienen incluidos en algún otro producto que adquirimos. Y esto va desde las bocinas portátiles, pasando por los mini componentes, hasta incluso los automóviles. Y bueno, y también, ¿no? Ayer se comentaba precisamente en una de las conferencias, en la conferencia que dio el licenciado Jorge Chávez, que también la distribución en línea pues está cambiando la manera en cómo adquirimos productos, sobre todo de electrónica. Ahora con la pandemia, pues nos hemos vuelto expertos en comprar en las distintas tiendas que están en línea. La verdad es que uno compra ahora desde, no sé, desde cualquier producto electrónico, un teléfono celular, ropa, incluso la comida, ¿no? Los alimentos, el súper ya lo traen a la puerta de la casa, ¿no? Como les comentaba, encontramos ahora los radioreceptores en otros productos, y fue precisamente también, y hablando de otros productos, en una convención de la NAB, que nos enteramos que la mayoría de los teléfonos inteligentes o smartphones se incluye un circuito integrado o chip de comunicaciones, en el cual, en este chip que le llaman de comunicaciones, pues está incluido el Wi-Fi, el Bluetooth y también un sintonizador analógico de FM. La NAB realizó una gran labor buscando impulsar lo que llamaron la activación del chip de FM. Lo que pretendían era de qué manera, y aquí el tema lo subrayó mucho la NAB, es que de manera obligatoria todos los teléfonos celulares que se comercializaran en aquel país tuvieran el chip de FM activado.
Desafortunadamente en su momento no tuvieron éxito en su labor de cabildeo ni con la FCC, que es el ente regulador, digamos, similar a nuestro IFETEL, ni con el Congreso de Estados Unidos. Y por su parte, las compañías de telefonía móvil se opusieron, pues ya que estas últimas, según lo que han comentado algunos especialistas, prefieren que la audiencia se conecte a través de streaming para que los usuarios realicen consumo de datos, que ese es finalmente el negocio de las empresas de telefonía móvil, ¿no? Y bueno, mención especial merecen los productos de Apple. Algunos de ustedes recordarán que sus productos, por ejemplo, el iPod Nano, sí tenía un sintonizador de FM, pero en el caso de sus teléfonos inteligentes, no así en los iPhones, el sintonizador no se encuentra activado. En el 2017, el presidente de la FCC hizo un llamado a Apple para que de manera voluntaria active los chips de radio en los iPhones para ayudar en la seguridad del público, sobre todo en casos de emergencia como los huracanes y los incendios forestales. Apple se ha negado a hacerlo, argumentando, entre otras cosas, que el chip de comunicaciones que se utiliza no tiene el sintonizador de FM. Algunos analistas dicen que esto no es posible, dado que el chip de comunicaciones que utiliza Apple pues es el mismo que utilizan otras marcas y que otras marcas sí están activando el chip de FM. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en México, no? También nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto, de lo que estaba pasando en Estados Unidos, tomamos en cuenta lo que había hecho la NAB y trabajamos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la elaboración de la disposición técnica, la DT-IFT 011-2017, sobre equipos terminales móviles en los que se establece que los teléfonos celulares que cuenten con todos los elementos necesarios, es decir, con todo el hardware, y cuando se habla de todo el hardware, algunos fabricantes dicen, bueno, es que yo tengo, el chip de telecomunicaciones, pero no tengo, por ejemplo, el amplificador de RF. Entonces, yo no tengo todo el hardware, no tengo toda la circuitería. Entonces, esta disposición técnica es para aquellos teléfonos, o aplica para aquellos teléfonos que tienen todo el hardware, que tienen toda la circuitería. En el caso de tener toda la circuitería, deberán de activar las empresas desde fábrica este chip. En ese sentido, México fue el primer país del mundo en tener este tipo de disposición técnica, este tipo de ordenamiento. Como comenté anteriormente, la mayoría de los smartphones cuentan con este receptor, ¿no? Interno, que permite recibir las señales radiodifundidas, porque eso es lo interesante, que son las señales al aire. Este receptor debe ser activado, como les comentaba, por las empresas. No en todos los casos, pero en algunos sí, debe ser activado por las empresas, tiene que ser activado desde fábrica, y al ser activado pueden recibir directamente del aire las señales de las emisoras de FM. O visto de otra forma, el no bloqueo de la funcionalidad del receptor de FM permite a los usuarios acceder a los contenidos de radiodifusión, ¿no? Sin costo alguno, y sin hacer uso del plan de datos móviles. Así como recibir en su caso alertas en caso de emergencias o desastres. Ahorita lo que les estoy mostrando es una gráfica de un estudio que realizó la Asociación de Radiodifusores de Norteamérica, y esto es previo a que se aprobara la disposición técnica en nuestro país. Antes de la publicación, alrededor del 83% de los smartphones contaban con chip de FM activado, 83% en nuestro país. Como se puede observar en esta gráfica, México siempre ha tenido una mayor cantidad de smartphones con el chip de FM activado, más que Estados Unidos y más que Canadá. Y esto se debe a que la mayoría de los dispositivos móviles que se comercializan en México cuentan con sistema operativo Android. Lo que nos dicen, por ejemplo, la gente de Canadá, es que en ese país alrededor del 50% de los smartphones que se venden son iPhones. Es decir, alrededor del 50% del mercado son iPhones. Entonces, ellos están en una
desventaja en cuanto a la activación del chip de FM, una desventaja comparativamente hablando de lo que tenemos en nuestro país. Bueno, una vez que se publicó la disposición técnica, se pudo por fin tener datos, datos de qué teléfonos celulares cuentan con el chip de FM activado. En el primer corte de caja, es decir, exactamente después de que se publicó la disposición técnica y se comenzaron a homologar los equipos terminales móviles, nos enteramos de que sí, no andábamos tan lejos de las estimaciones. En este caso, el 88.9% de los equipos terminales móviles cuentan a partir de ese año con el chip de FM activado. Podemos aquí ver los datos. 12 fabricantes no tienen modelos con FM. Hay 41 fabricantes, perdón. Hay 41 fabricantes de teléfonos que distribuyen sus equipos en nuestro país, 271 modelos. Y en ese momento se homologaron 24.220.774 equipos terminales móviles con el chip de FM activado. También hay datos de Competitive Intelligence Unit, de que en México, al primer semestre de 2020, existen 123.8 millones de teléfonos móviles, ¿no? De estos teléfonos móviles, 112 millones corresponden a smartphones. Si alrededor del 90%, los datos que vimos, cerca del 90% de los teléfonos inteligentes que se comercializan en México cuentan con el chip de FM activado, estamos hablando de que alrededor de 100.8 millones de smartphones cuentan con un sintonizador de FM. De conformidad con lo anterior, existen millones de sintonizadores de FM en México. Sin embargo, la percepción del público, de conformidad con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde 2005 se realiza este estudio, es que solo existen receptores en alrededor de la mitad de los hogares mexicanos. Sobre la INDUTI, puedo mencionar algunas cosas, ¿no? sobre este estudio. Para la encuesta, la unidad de selección es la vivienda y las unidades de análisis son los hogares y los individuos. Se recaba información de personas de 6 años cumplidos o más que residen permanente en la vivienda, en viviendas particulares ubicadas en el territorio nacional. La INDUTI capta desde 2015 las respuestas directas de un usuario seleccionado de manera tal que se elige una persona de manera aleatoria en cada hogar para que recoja, bueno, mejor dicho, para que comparta su experiencia personal en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De esta manera, los resultados del INDUTI 2019-2018 son comparables con los proporcionados por INEGI a partir de 2015, porque se cambió la metodología, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que finalmente cuando llegan a entrevistar a una persona en su hogar, le preguntan cuál es su experiencia con la tecnología. Y muchos de ellos no son conscientes de que los teléfonos, no nada más es ya el teléfono, perdón, el radio tradicional, ¿no? El radio de mesa o el radio de madera alrededor del cual la familia se reunía para enterarse de los acontecimientos diarios, ¿no? Ahora también está en su mano, está en un teléfono celular, en un teléfono móvil. ¿Qué es lo que como cámara estamos haciendo para cambiar esta percepción? Estamos invitando a los radiodifusores a reactivar la campaña "Tu celular es un radio". Necesitamos cambiar la percepción del público, ya que, como hemos visto, nunca había visto tantos radios en la historia de nuestro país. Existen literalmente decenas de millones de receptores de radio
incluyendo sintonizadores fijos, móviles, portátiles y por supuesto en los smartphones. Sin embargo, el público no es aún consciente de ello. Es una de las cosas que estamos trabajando precisamente para cambiar esta percepción, porque cuando hablamos de receptores de radio digital, sucede algo parecido, ¿no? Cuando hablamos de receptores de radio digital, muchas veces dicen, bueno, sí, están las transmisiones, pero ¿dónde están los receptores? Y finalmente la idea es lograr acuerdos, lograr una manera en que podamos nosotros facilitar, acelerar el que existan radioreceptores en nuestro país. Y una de las cuestiones que nosotros analizamos, sobre todo porque nos enteramos también durante una reunión de la NAB, de que la Unión Europea se aprobó una directriz para que en el 2020 todos los receptores digitales que se comercializan en esa parte del mundo cuenten con un sintonizador digital. Y esto es para los automóviles que se fabrican en esa parte del mundo, pero también para los que se rentan. En este sentido, el presidente de la Cámara, presidente de la CIR, el señor José Luis Rodríguez Aguirre, nos solicitó trabajar en un instrumento legal que nos permita acelerar la existencia de receptores digitales y, por supuesto, analógicos en nuestro país. Es conveniente recordar que existen ordenamientos técnicos obligatorios, como son las normas oficiales mexicanas o NOMS y las disposiciones técnicas. Las disposiciones técnicas las expide en el ámbito de radio y televisión el IFT. En el caso del IFT, nos reunimos con ellos para ver qué podíamos hacer, cómo podemos trabajar para acelerar la existencia de receptores digitales en nuestro país. Y ellos nos comentaron que su campo de acción está hacia la infraestructura de transmisión y en las terminales de telecomunicaciones, no así en los receptores de radio. Al iniciar el proceso de elaboración del documento, nos reunimos con otros actores, ¿no? A los que se les podría aplicar el ordenamiento, digamos así como en Europa se les obliga, o se les va a obligar a los fabricantes de automóviles. Nosotros también nos reunimos con los fabricantes en México, con los representantes de los fabricantes de automóviles en México y con otros actores. Todos ellos nos dijeron que estarían dispuestos a colaborar con nosotros, siempre y cuando no fuese obligatorio, porque una NOM, una norma oficial mexicana, tiene emparejado el procedimiento de evaluación de la conformidad. Es decir, el obtener un documento expedido por una entidad que dice que cumple con lo que se establece en la norma, y eso cuesta dinero. Por ejemplo, la industria automotriz, nos comentaron, ellos tienen que certificar que partes de sus automóviles, por ejemplo, el tren motriz o el sistema de frenos, cumplen con la normatividad. Y cada vez que tienen que hacer esto, cada vez que tienen que hacer el procedimiento, pues cuesta dinero. Y cuando tienen que hacer el procedimiento, bueno, pues lo tienen que hacer cada año y por lo menos por cada modelo que se vaya a sacar a la venta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Seguimos investigando y también vimos que no cualquiera puede elaborar o proponer una norma oficial mexicana. Son solo algunas secretarías de Estado y algunos pocos organismos quienes lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí está la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente, pero también les comentaba, no solo secretarías, también pues la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, etcétera. En el proceso de normalización en México, la idea es que quienes vayan a ser normados o regulados, así como todos los interesados en el tema, pueden participar y opinar. Para ello existe un proceso en el cual se privilegia la transparencia, para que las dependencias federales puedan expedir una NOM. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización los obliga a tener un comité, y estos se denominan Comités Consultivos Nacionales de Normalización, o CCNN,
quienes elaboran el proyecto de la norma, y esta norma, este proyecto o anteproyecto, tiene que estar inscrito previamente en el Programa Nacional de Normalización. Y para llegar al Programa Nacional de Normalización, pues obviamente hay fechas, hay plazos para poder inscribir pues un tema en él. Una vez que se tiene el documento, bueno, que se publica el Plan Nacional de Normalización, se comienza a trabajar, se llegan a consensos dentro de los grupos de trabajo y se publica en el diario oficial para su consulta durante un periodo de 60 días. Terminando este periodo, el Comité Consultivo Nacional de Normalización analiza los comentarios recibidos y formula observaciones respecto de los mismos. La respuesta a los comentarios también se publica en el diario oficial. Después el Comité Consultivo autoriza la publicación en el mismo diario de la norma ya definitiva. Cuando realizamos un análisis de las implicaciones que tendría una norma voluntaria, una norma obligatoria, decidimos trabajar en un ordenamiento voluntario que al mismo tiempo evite confrontaciones con otras industrias, pero que nos permita ir avanzando en el proceso de contar con sintonizadores digitales en nuestro país. Los ordenamientos voluntarios, no obstante que puede ser un ordenamiento voluntario, se puede volver obligatorio bajo dos supuestos. Cuando el fabricante dice que cumple con ella, entonces para el fabricante se vuelve obligatorio. O cuando esté contenido en una norma oficial mexicana y esta norma oficial mexicana haga referencia a esta norma voluntaria, también se vuelve obligatoria en esa parte de esa norma, oficial mexicana. En la elaboración de una NMX se procede de manera similar a las NOM. En este caso, las normas son elaboradas por los organismos nacionales de normalización o los comités técnicos de normalización nacional, coordinados por la Secretaría de Economía. Fue así como nos acercamos al Organismo Nacional de Normalización para las Industrias de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, mejor conocido como NICE. NICE son precisamente las siglas de normalización y certificación electrónica. ¿Y esto por qué? Porque, como les comentaba, no cualquiera puede hacer una norma. Tienen que ser precisamente organismos de normalización. La verdad es que tuvimos una muy buena aceptación de parte de NICE cuando les propusimos el tema. Inmediatamente nos abrieron sus puertas. Formamos un subgrupo de trabajo para la redacción de la NMX. La verdad aquí quiero agradecerle a la Mitra, su presidente, Julio César López, porque cuando le hablamos del proyecto inmediatamente nos dijo, cuenta con la Mitra, nosotros le entramos. La Mitra es parte del grupo redactor. También invitamos a los colegios de ingenieros, al CIME, al CICE, y por supuesto también Experi, como dueño de la patente, y bueno, nosotros como cámara en nuestro Comité de Nuevas Tecnologías. Aquí nada más quiero comentarles, no se me ha olvidado y no he pasado por alto, de que a principios de junio de este año se abrogó la Ley Federal de Metrología y Normalización, dando paso ahora a la Ley de Infraestructura de la Calidad. Eso es como se va a llamar ahora, la ley que va a regular todo el proceso de normalización en nuestro país. En el futuro inmediato, las NMX pasarán a denominarse estándares, ¿no? Entonces ya no vamos a hablar de la NMX de receptores de radio digital, sino vamos a hablar del estándar de receptores de radio digital y de normas oficiales mexicanas. La autoridad, en este caso, tiene un año para elaborar el reglamento de esta nueva ley de infraestructura de la calidad. Hasta que no exista el nuevo reglamento, se seguirá utilizando el reglamento de la antigua ley de metrología y normalización. Por lo tanto, nosotros aún estamos trabajando bajo los tiempos establecidos y los procedimientos establecidos en la antigua ley. Y en este subgrupo y luego en el grupo de trabajo, revisamos varios ordenamientos legales, revisamos la manera en que podíamos trabajar precisamente para
tener una norma mexicana. Primero nos inspiramos, ustedes se recordarán, en la norma de sintonizadores de televisión digital terrestre. Como ustedes saben, en 2015 se realizó el apagón analógico en nuestro país de televisión. Para ello se tuvo que trabajar y publicar una norma oficial mexicana, NOM 192 de la Secretaría de Comercio, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, sobre aparatos de televisión y decodificadores de televisión digital terrestre, ¿no? En esta norma oficial mexicana se establecen las especificaciones que deben cumplir los televisores y los decodificadores. Entonces nos inspiramos en esta norma, pero también a la hora de revisar qué es lo que existía en nuestro país sobre sintonizadores analógicos, en este caso de radio, encontramos que hay tres normas voluntarias sobre sintonizadores. Digamos, la NMX 100, que establece las especificaciones mínimas que deben cumplir los radioreceptores de amplitud y frecuencia modulada, totalmente transistorizados, así como los métodos de prueba para uso en vehículos automotrices. La NMX 004, que establece las especificaciones y los métodos de prueba que deben cumplir los radioreceptores aptos para recibir emisiones de frecuencia modulada. Los valores de las cantidades aceptables no son especificados en esta norma voluntaria. Y la NMX 082, que especifica las condiciones y los métodos de medición que deben ser utilizados en el estudio de un radioreceptor, apto para recibir señales moduladas en amplitud. Para varios de quienes participamos en la redacción de la NMX de radio digital, fue una sorpresa. No las sabíamos, no las teníamos, como se dice, en nuestro radar. Fue una sorpresa. Tomamos algunas cuestiones de estas NMX, de estas normas voluntarias, en la elaboración de nuestro proyecto de norma mexicana. Y bueno, como les comentaba, nuestra NMX comenzó siendo un borrador, luego fue un anteproyecto, ahora ya es un proyecto. En este momento, este proyecto se encuentra ya en la dirección jurídica de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Estamos esperando, ahora sí, como dicen, el turno al BAT para que sea publicada en el Diario Oficial para comentarios. Ya tenemos número, como pueden ustedes ver, es el proyecto de NMX I 325 de NICE 2020, sobre radioreceptores de AM y FM que utilizan el estándar de tecnología EVOC en banda y en canal, características y métodos de prueba. Este proyecto de norma mexicana pues establece las características mínimas, ¿no? Y especificaciones y funciones voy a mover tantito aquí mi pantalla porque no me deja ver bien. Ahí está. Para contar con la capacidad de recibir señales híbridas, analógicas y de radio digital terrestre. Aquí es muy importante, nosotros con este proyecto de norma mexicana, con esta norma mexicana en su momento, la idea es también fomentar que haya receptores analógicos, ¿no? Y que trabajen con el estándar EVOC en banda y en canal, también conocido como HD radio, con la intención de generar las condiciones para promover el uso y adopción de la radio digital terrestre en la población y así fomentar el derecho de las audiencias. También proporciona una descripción e interpretación de diversos términos que se consideran de fundamental importancia en los conceptos prácticos para los radioreceptores, materia de este anteproyecto de norma mexicana. Este anteproyecto de norma es aplicable a todos los radioreceptores que tengan la capacidad de recibir transmisiones híbridas, analógicas y de radio digital terrestre con el estándar EVOC de las emisoras de radiodifusión sonora que operan en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión sonora en AM de 535 a 1705 kHz y FM de 88 a 108 MHz o ambas. Tanto a los que son alimentados por la red del servicio de energía eléctrica, así como los operados con batería, diseñados para utilizarse en los radioreceptores de uso automotriz, portátiles, dispositivos móviles y receptores fijos.
Aquí no me deja. Algo le pasó. Ahí está. Bueno, en este proyecto de norma hemos dividido el capítulo de especificaciones de funcionamiento de los radioreceptores en dos. En radioreceptores fijos y de uso automotriz y en dispositivos portátiles y teléfonos celulares. Ayer hubo una pregunta sobre qué iba a pasar con los o si iba a haber en los teléfonos celulares también sintonizadores digitales. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo, Cucaima? Nos quedan 5 minutos. Ok, entonces les voy a mostrar rápidamente el documento. Desafortunadamente, este documento no lo puedo compartir, no se los puedo enviar, dado que, como les comentaba, está en proceso de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, siendo la Mitra parte del grupo de redactor, sí me permitieron mostrarlo, ¿no? Este es el documento, no sé si... Ahí está. Como les comentaba, formamos un grupo redactor. NICE tiene su propio grupo de trabajo. Podemos ver aquí a diversas empresas. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Diversas empresas que participaron con nosotros en la aprobación de este documento. Incluso pues hay algunas universidades aquí también que participaron en la elaboración o que han estado participando en los grupos de trabajo. Ya les comenté un poquito de los antecedentes de las normas mexicanas sobre receptores analógicos. Aquí también estamos tomando como antecedentes recomendaciones de la UIT, de la misma UIT, que en este sentido invita, dice sí, a los productores de los radioreceptores a considerar, y lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver aquí. Ahí está. Que los radioreceptores sean económicamente viables, portátiles, multibanda y multinorma, diseñados para funcionar mediante selección manual o de preferencia automática con todos los sistemas de radiodifusión analógica y digital, actualmente en uso en todas las bandas de frecuencia pertinentes. Unos receptores de radio digital que permitan la descarga de actualizaciones para algunas de sus funcionalidades específicas, tales como la decodificación, la navegación, la capacidad de gestión, etc. Un indicador simple de nivel de campo de RF recibido y de la producción y de la proporción de bits erróneos. En otra parte también la OIT habla de que se puedan producir radios multibanda, ¿no? Como todas las normas, para hacer una norma existe una norma para hacer normas y se tiene que cumplir con ciertas cuestiones. Obviamente tiene que tener su capítulo términos, definiciones, términos abreviados. Se definen algunos términos, ¿no?, que se utilizan para la interpretación de esta norma, términos abreviados. Se habla de las características que tienen que tener los radioreceptores fijos y de uso automotriz. En este caso, la idea es que esta NMX pueda ser utilizada para los fabricantes o para quienes vayan a incorporar radioreceptores en los automóviles. Entonces, se establecen aquí las características mínimas que deben de tener. Se habla, obviamente, de que el receptor primero tiene que recibir la señal analógica, después la señal digital. La manera en que debe de buscar la señal analógica, que debe de buscar la señal digital, y por supuesto, en su momento vamos a llegar a una transmisión 100% digital, y que también todos estos receptores tienen que ser capaces de recibir la señal 100% digital, y esto tanto para AM como para FM. Se establece también la longitud, por ejemplo, que tiene que tener la pantalla, la cantidad de los caracteres, cómo debe de hacerse la interacción, la interfaz hombre-máquina, cómo debe de hacerse la búsqueda, cómo debe hacerse el escaneo, que aquí no es lo mismo y está definido la diferencia
entre búsqueda de una estación y escaneo de estaciones está aquí definido cómo debe de funcionar el microcontrolador y la circuitería. Dime. Ya llegamos al final del tiempo. Muy bien. Bueno, yo les voy a mandar la presentación. Nada más me gustaría exhortarlos. Afortunadamente no tuvimos tiempo de revisar un poco más el documento. Va a estar en consulta. Esperemos que pronto salga a consulta. Y pues ahí lo podrán conocer ya de una manera más directa. Y por supuesto estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, y nuevamente pues agradeciéndole a la Mitra su participación, como siempre, en el desarrollo de este proyecto y de muchos otros proyectos. Pues yo les agradezco su atención y les agradezco también mucho el espacio. Muy amables.